clase de mecánica de fluidos, la hidrodinámica, estamos hablando de los fluidos en movimiento, cuando vamos a analizar la ecuación de la continuidad, dado que un fluido ideal presenta las siguientes características: de no ser viscoso, de presentar un flujo laminar, de ser incompresible y ser irrotacional. La no viscosidad depende de que no presenta fuerzas de fricción el fluido y de que brevemente no sea viscoso, que las características del fluido se van asimilando en una sola dirección, por lo tanto no es turbulento. Nos vamos a encontrar acá un fluido cuyas fuerzas externas no van a hacer movimiento de rotación ni el flujo de las partículas que las forman. Aquí tenemos un fluido con dos volúmenes, un volumen de salida y un volumen de llegada. Cuando encontramos el fluido, la dirección del fluido y se figura como si fueran láminas paralelas entre sí. El fluido, al aplicar fuerzas externas, significa que no va a haber un movimiento de rotación en el flujo, en las partículas que lo forman. A continuación vamos a analizar si tenemos cierto flujo que entra con un volumen de agua, en este caso va a entrar por una manguera por la parte de abajo. Como el fluido es incompresible, se va a tener que en cuenta que se va a desplazar hacia la derecha y en este momento va a contar con una velocidad inicial y con una velocidad final. Va a contar con un desplazamiento el cual, como sabemos de física básica, es la velocidad por el desplazamiento del tiempo. Igual en la parte 2, donde el desplazamiento 2 significa que hay una velocidad 2 por un delta de tiempo 2. Teniendo en cuenta de que tenemos una velocidad, un volumen inicial igual a un volumen final, y tenemos un delta de tiempo donde va transcurriendo el tiempo desde la velocidad, desde que empezó a moverse el fluido. Tenemos una velocidad 1 que es igual a la área por la altura, y tenemos una velocidad y un volumen 1 que es igual al área por el volumen, por la velocidad, por el delta del tiempo. Nos da la ecuación de área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2, en donde el movimiento del fluido va a cambiar según la altura del fluido. Teniendo en cuenta todos los factores que estamos analizando, despreciando los rozamientos, utilizando las propiedades de los fluidos en movimiento, vamos a llegar a la ecuación de la continuidad, donde el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2, después de comprobar el movimiento de desplazamiento de tiempo 2 y el movimiento de desplazamiento de tiempo 1. Esa es nuestra ecuación de la continuidad. Muchas gracias. ¿O la manguera crece en algún lado? ¿Se hace más ancha en algún lado? No, la manguera es la misma, ¿cierto? Por lo tanto, la presión al inicio y la presión al final es la misma. Si yo quiero cambiar la presión, ¿qué le hago a la salida? ¿Aumento o disminuyo el área? ¿Aumento o disminuyo? Disminuyo. Usted cierra el agujero y al cerrar el agujero aumenta la presión. Por eso es que en la fórmula de él tenía altura, porque no da lo mismo que usted tenga la llave abajo y trate de lavar el carro desde arriba. A veces no tiene la presión suficiente para salir. Ahora continuaremos con otra aplicación de la dinámica de fluidos, que es el principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli nos indica que a cierta altura sobre el piso, con un diámetro menor a la salida final, que está un poco más arriba, vamos a suponer que entra un flujo de fluido, que supongamos el agua, como el fluido es incompresible, va a entrar desde el flujo y se va a desplazar en un volumen hacia la derecha con una distancia delta 1 y va a salir por una distancia delta 2. Para el flujo de salida, con uno de esos volúmenes se va a mover a cierta velocidad V1 y V2, como se mencionó anteriormente, y tienen una altura H1 y H2. Vamos a encontrar el trabajo por la energía cinética, por la energía potencial del fluido que entra, va a ser igual al trabajo por la energía cinética, por la energía potencial del fluido que sale. Entonces vamos a escribir la siguiente ecuación, donde la suma de las energías se va a convertir en el término W y el trabajo añadido al sistema, que es en este caso el fluido de entrada, le llamaremos W1, más la energía potencial del volumen de entrada, más la energía cinética. En esta región va a ser igual el trabajo de salida, más la energía potencial, más la energía cinética. Recordemos que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia recorrida. Como estamos manejando fluidos, es común que la fuerza la expresemos que hay multiplicada por el área, la fuerza multiplicada por el área, ¿cierto? Tenemos que la cual se ejerce esta presión. Ahora vamos a anotar la siguiente: tenemos una presión área delta y vamos a obtener la ecuación respectiva,
vamos a considerar algunos de los cilindros correspondientes a los volúmenes de flujo de entrada y de salida, y si vemos, el área de base a los cilindros corresponde al área de la sección transversal del tubo que lleva el fluido en cada uno de los casos, y la altura del cilindro corresponde a la distancia que recorre cada uno de estos. La ecuación de Bernoulli, como la vamos a sustentar en la clase de la institución educativa, vamos a encontrar una presión por un volumen sumado a la masa por gravedad por altura más un medio de la energía cinética, nos va a dar igual a la presión por volumen más la masa por la gravedad por la altura 2 de la energía cinética de la segunda tubería. Vamos a despreciar los volúmenes finalmente para encontrarnos con la ecuación inicial en la que dividimos todos los volúmenes, y vamos a terminar con una ecuación. El volumen no es igual al volumen 2, simplemente lo ponemos V por masa por gravedad y la altura más un medio de la masa por la segunda velocidad al cuadrado. Entonces, ya encontrando, vamos a hacer como la densidad del fluido por el volumen. Ahora, como tenemos el volumen multiplicado por todos los términos, nos encontramos con la ecuación de Bernoulli, que en este caso va a terminar presión, densidad, gravedad, altura más energía cinética, presión 2, densidad, gravedad, altura 2 por energía potencial, energía cinética, donde la velocidad, donde se considera la velocidad 1 es igual a la velocidad 2. Exactamente igual que si tomamos otro punto donde la presión es distinta, la altura es distinta, y la velocidad de esta forma, si la conocemos las características del fluido en un punto, podemos inferir, por ejemplo, la presión o la velocidad en algún otro punto. En los dos casos de la ecuación de Bernoulli, el primero es igual a los dos puntos, el flujo, los cuales tienen la misma velocidad que en la figura que vemos en este momento, y si tomamos el inicio y el final de la ecuación, nos vamos a dar cuenta que para hallar la presión nos va a dar igual a la presión más la densidad por la gravedad multiplicado por la diferencia de las alturas en el sistema. Esto es todo, amigos, espero que les haya gustado nuestra clase y espero que lo podamos seguir aprendiendo a la altura de nuestro curso.